Hay algo que se llama síndrome de Cassandra, que es cuando alguien que tiene algo para compartir, ¿no? Que la humanidad necesita escuchar y sufre tanto desde el punto de vista psicológico. Y bueno, hay un nombre para eso. Lo descubrí hoy. Y esto definitivamente aplica para Weatherworld, para mí. Pero una cosa que estuve pensando es que esto explica definitivamente la desaparición de Weatherworld. Yo cuando arranqué con esto, cuando descubrí su canal de YouTube, pensé que lo que le pasó a él fue lo que muchos piensan de sus seguidores, que es que lo silenciaron. Pero cuando yo me pongo a pensar, en realidad la explicación es mucho más oscura, mucho más difícil de aceptar, y es que muy probablemente haya tenido un problema de salud, porque tras estar tantos años compartiendo esto sin que la gente escuche, teniendo que enfrentar a tantos trolls, tanta negatividad, ¿no?, en las redes, tanta indiferencia, tanta pasividad, después de tantos años de eso, y encima teniendo esta carga tan grande, ¿no?, de una información que la gente necesita escuchar y que la gente no quiere escuchar. Sumado a esto está el hecho de que muy probablemente él tenía alrededor de 60 años y que dependía de las donaciones que recibía para dar esta información. Yo tengo suerte en el sentido de que no dependo de donaciones para estar hablando de esto y no estoy con problemas de salud. Yo igual obviamente acá estoy suponiendo, no puedo saberlo porque él no hablaba de este tema. Él era una persona que era un hombre que hablaba de manera anónima, nunca mostró su voz ni su cara, ni siquiera dijo qué edad tenía, pero yo supongo que tenía alrededor de 60 años por algunos indicios que encontré en su canal que me dan a entender eso. Y esto también te hace plantearte que el tema de la salud tenía un rol más importante todavía. Pero uno acá lo que entiende es que una persona en su situación no era nada fácil hacerlo. Ya no es fácil de por sí, pero imagínate en su caso. Y lo que pasa es que él nunca hablaba de esto. Él no es que en sus comentarios se ponía a explicar su vida personal. Lo único que sabemos de él era que era de Estados Unidos, que probablemente tenía alrededor de 60 y que fue un ingeniero durante sus años donde estaba trabajando, que después dejó para dedicarse a esto. Y sabemos que no tenía una pareja ni hijos. Básicamente tenía el estilo de vida de un monje que estaba absolutamente dedicado a esta causa. Y esto es algo que me estuve planteando últimamente, que echarle la culpa a una élite supuesta que lo desapareció, que lo quiso silenciar, eso probablemente sea una explicación más cómoda de lo que probablemente es. Es mucho más difícil aceptar que haya muerto por la pasividad de sus seguidores, por una sociedad que no lo escuchó, por todo el estrés que tenía que pasar, porque él básicamente se convirtió en una especie de mártir, ¿no? Por haber... No, en una especie no, en un mártir se convirtió. Él entregó su vida a esta causa y se encontró con una sociedad que no quiso escuchar. Y esto es lo que me estoy dando cuenta ahora, que si uno dice esto de que la élite lo silenció, probablemente le está faltando el respeto a su trabajo. Porque uno no está entendiendo lo que fue para él. Fue un sacrificio que una persona que ve un video, que consume un video, que lo ve y se olvida, no tiene idea de lo que es la vida de una persona que se dedica a compartir este mensaje. No tiene ni idea del peso enorme que fue para él. Ni siquiera lo puede comprender, ¿me entendés? Entonces estar diciendo esto de que lo silenciaron, eso habla mucho de que no entendés lo que es la vida para esa persona. No entendés que una persona de 60 años que dependía de las donaciones, que ni siquiera mostraba su cara, ¿me entendés? Imagínate lo que era para esa persona, la soledad, el hecho de no tener pares. Él no tenía, él mismo lo decía, ¿no?, que no tenía gente que estaba a su nivel de entender lo que estaba compartiendo él, que básicamente nadie lo entendía, ni siquiera sabemos si los seguidores de él lo entendían en serio. Así que simplemente quería compartir esto, como una reflexión de lo que fue su vida
Y obviamente lo importante que era lo que él estaba haciendo, pero también me hace reflexionar en cómo yo quiero hacer las cosas. Me hace reflexionar si yo me quiero convertir en un mártir. No, yo no quiero ser un mártir. Yo voy a dar hasta donde pueda dar. Yo no puedo hacer muchas suposiciones de su vida, pero todo me da indicios de que él se entregó completamente a esta causa porque era algo que la gente necesitaba saber, pero eso también me hace pensar que uno también tiene que tener cuidado como líder de dar hasta donde uno puede, y esto va a quedar siempre como un misterio, ¿no? ¿Qué le pasó a Weatherworld? Yo lo que pienso es que el cuerpo le dijo basta. Ahora me inclino mucho más hacia esa explicación que la de que la élite lo silenció. Por más que obviamente estaba compartiendo información que era peligrosa para la élite, obviamente estaba exponiendo a la operación más grande que tuvimos en el planeta, de, digamos, esto de la geoingeniería. Pero eso no quita que estamos hablando de una persona que hay detrás de esto, ¿no? Una persona con necesidades como cualquier otra, que tenía que comer y que no sabemos si le alcanzaba para comer, qué comía, si estaba satisfaciendo sus necesidades básicas. Todo eso no lo sabemos. Por eso es muy fácil a veces consumir un video y nunca ponerse a pensar todo lo que él sacrificó para dar este mensaje. Pero esto también me hace pensar que yo no me quiero sacrificar para la masa, ¿me entendés? Uno da hasta el punto que puede dar, y es importante no convertirse en un mártir. Es importante uno vivir, y uno viviendo es todavía mucho más peligroso para la élite que si uno se convierte en un mártir, ¿no? Entonces es eso, encontrar la manera de ir haciendo el trabajo, uno, dedicarse a hacer bien el trabajo y no a salvar a la masa, no a salvar a la gente. Es un cambio de mentalidad que cuesta a veces entenderlo, porque la gente siempre te está presionando para que vos la salves y poco le importa lo que pasa detrás de escena. Yo no sé cuánta gente se pone a pensar en la vida personal de Weatherworld, en que claramente no era fácil para él lo que estaba haciendo. Inclusive él menciona en un momento que tenía una computadora vieja, que él estaba haciendo estos videos. Imagínate lo que tardaba en hacer el render, ¿no?, del video cuando lo exporta. O sea, es algo que nadie se pone a pensar eso. Todo lo que dio para que nos llegue este mensaje. Y a pesar de eso la gente lo olvida. La gente lo olvida. No hay nadie, no encontré absolutamente nadie que está haciendo lo que él estaba haciendo. Nadie. Soy la única persona que conozca que está compartiendo la información que él estaba compartiendo. Esto para mí es algo difícil de procesar, pero ahí te das cuenta de cómo es la gente. Así que sí, obviamente acá estoy cambiando el ritmo, ¿no?, de lo que venía haciendo, porque me doy cuenta de eso, de que uno tiene que dar hasta donde uno puede y aprender del caso de Weatherworld, de que uno tal vez tiene que ser más humano y no sacrificarse por la causa. Tal vez ese fue un error de él no se tenía que sacrificar. No sé, todo esto igual son conjeturas de algo que no sé, porque él no hablaba de su vida personal. Pero ahora pienso que no es tan misteriosa su desaparición, si uno tiene en cuenta que muchos grandes en la historia les pasó algo parecido. Yo pienso por ejemplo en William Reich, como murió a los 60 años en la cárcel de un paro al corazón. Ahí no es que lo hayan matado directamente, yo no pienso que lo mataron, sino que la sociedad lo mató. La FDA lo persiguió, terminó en la cárcel. Así que sí, la sociedad lo mató, pero no es como que la vida real es una película de Disney, ¿no? Que la élite son unos villanos que van a buscarte. Eso puede pasar, pero en la mayoría de los casos lo que pasa es que los grandes mueren porque la gente no los escucha, porque están en un contexto que no les permite seguir haciendo lo que ellos hacen. Y eso es lo que la gente tendría que entender, que no todo es una teoría conspirativa de gente que desaparece porque la élite lo mandó a matar. Muchas veces mueren porque
no tenían los recursos porque la sociedad no los bancó, porque no los escuchó, porque los dejó en el olvido. Y esto pasa mucho más que lo otro, que una élite que los manda a matar. Así que quiero dejar este video como para plantear que yo, tal vez en un momento cuando arranqué con esto, sí pensaba eso. Sí pensaba eso que la gente suele decir, que lo silenciaron. Pero ahí entendés que esa es simplemente una manera de evitar entender algo mucho más oscuro, mucho más incómodo, que es que sus seguidores no lo escucharon, que la sociedad no lo escuchó. Y uno tiene que entender eso para también evitar que le pase a uno, para uno no convertirse en un mártir.